Bien, estamos en el viernes 11 de septiembre, la clase Biología para quinto semestre, Grupo C. ¿Sale? Estamos en la última hora y como es viernes, posiblemente no ingresen muchos, pero bueno, le rogamos a Dios que sí ingresen. Bien, en esta clase el objetivo es redondear la información. Escriban eso. Objetivo de la clase, redondear la información para entender, primero, la clasificación de las biomoléculas. Segundo, de qué manera nos afectan o nos benefician esas biomoléculas según su clasificación. Tercer elemento, dentro de las biomoléculas orgánicas, ¿cómo se han clasificado? Dentro de las biomoléculas orgánicas, ¿cómo se han clasificado? ¿Y qué son los aminoácidos, las proteínas, los glúcidos y otros? ¿Qué son las proteínas, aminoácidos, glúcidos y otros? ¿Qué son? ¿Vale? Entonces, hoy vamos a terminar la semana y estos son los temas que ya deberíamos estar manejando con un poco de facilidad, ¿sí? Más o menos. Bien, el compañero Johan Guevara comenta que tiene preparado una clasificación de los aminoácidos 2. Sale. Y entonces, el compañero nos va a platicar sobre esto. Suavecito, por favor. ¿Ya de una vez? ¿Ya? A ver, dice las proteínas fibrosas, son generalmente proteínas estáticas cuya función principal es la de proporcionar soporte mecánico a las células y los organismos. Suelen ser insolubles y están formadas por una unidad repetitiva simple que se ensambla para formar fibras. Fibras. ¿Qué tipo de fibras son? A ver, aguánteme. Luego lo vemos, si no lo tienes. ¿De acuerdo? No. La otra clasificación. Las globulares, también llamadas esferoproteínas, se pliegan en forma esférica y forman una estructura más compleja, diferenciándose fundamentalmente de las proteínas fibrosas por ser ellas más o menos solubles en disoluciones acuosas. Bien, entonces las primeras no son disolubles en solución acuosa o las segundas. No. ¿Cuáles son las que son disolubles? Las fibrosas son las que no son solubles y las globulares sí pueden ser más o menos solubles. Perfecto, muy bien. De lo que nos comenta el compañero, ¿por qué estamos comentando sobre este tipo de situación? ¿De qué fecha es más o menos, Johan? ¿No te acuerdas que quedó pendiente esta investigación? De ayer. De ayer para hoy. Perfecto. Bien. De los compañeros y compañeras que entraron al último, su compañero Johan Guevara nos está platicando sobre algo particular. ¿Le puede usted decir a las compañeras qué es de lo que estás comentando? De las proteínas fibrosas y globulares. Perfecto. Y entonces, las proteínas fibrosas y globulares, unas son disolubles en agua, son las globulares. Las otras, fibrosas, no son disolubles en agua. ¿Qué significa, Mariel, que sean disolubles en agua? Que cuando entran en contacto con algún líquido se disuelvan, ¿no? No es con algún líquido en particular.
con el agua. Como el azúcar. Exactamente. Cuando nosotros echamos azúcar al agua, le movemos y se desaparece. Ya no lo podemos ver, pero sentimos el sabor. A esa acción se llama disoluble. ¿De acuerdo? ¿Está claro más o menos, Irene Hernández? No te veo, prende tu luz. Gustavo Cortina ya se fue. Bien, sale. Entonces, gracias, Johan. Número 1. Bien, usted está construyendo una buena calificación. Sale. Preparé unos videos o unas diapositivas para que pudiéramos compartir esto. Observe este detalle y es de lo que ya se ha hablado un poquito. Observe la estructura, observe lo que dice ahí. ¿Cómo empieza el título de esta diapositiva? ¿Me puede ayudar alguien? Gustavo Cortina, ¿me puede ayudar a leer esta diapositiva? Ya, Sí, profe. por favor. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula orgánica, Sí. orgánica con un grupo amino menos HN2 o carboxilo COH. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. Órale. Los más interesantes. También tengo que leer los de abajo. Sí, por favor. Bien. Ahí en particular, estamos viendo la estructura de un aminoácido. ¿Me pueden decir, por favor, en la estructura del aminoácido, un detalle de interés? Algo de ahí. Observe que menciona, dice, un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino menos NH2, menos NH2. Y lo vemos aquí, a la derecha. Ese es el grupo amino, menos NH2. Y un carboxilo. ¿Dónde está ese carboxilo? Está aquí, observe. Observe que está aquí el carboxilo. Pero aquí arriba nos lo presenta como, entre paréntesis, menos COOH. Y entonces, el grupo carboxilo, observe dónde lo estoy marcando. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Quién me dice? Gustavo Cortina, Johan Guevara. Quiero que aprendan a observar y a visualizar la información. A ver, ¿cuál sería la diferencia o por qué está justificado el grupo carboxilo? A diferencia del grupo amino, observen ahí, hay algo interesante en el grupo carboxilo y en el grupo amino también. ¿Qué es lo que dirían? ¿Ya vieron entre paréntesis el grupo amino y el grupo carboxilo? ¿Será que los dos son negativos? Primero, los dos son negativos. Perfecto. Sale. Si no fueran negativos, no se podrían unir al carbón, ¿de acuerdo? Porque el carbón trabaja con 4, observen, y es positivo, ¿no? Su número de valencia. Bien, la situación que yo les pregunto es que en el grupo carboxilo, observen, la C está, o el carbono, está incluido en el grupo carboxilo.
pero no está incluido en el grupo amino, NH2. Y entonces, si este carbón está compartido por los 4 elementos que lo rodean, ¿por qué lo integran a esta parte? Sí, acá la metí, acá está. Acá la metí. ¿Sale? Y entonces quiero que observen. El día de ayer les pedí que tomaran una imagen, una foto, etcétera, de esta molécula o de este elemento y lo consideraran. Observen. Yo le tomé, aquí lo podemos ver, aquí está, más o menos. Observen la diferencia, por favor. ¿Sí se nota? Está el carbón alfa, pero en el carboxilo está otra vez el carbón. COOH. Observen. Y ese es el dibujo que yo les pedí que tomaran. Sí o sí. Por lo tanto, ahora nos muestran esta imagen, pero el grupo carboxilo es menos COOH y aquí no veo ese otro carbono. Nuevamente, ahí está. ¿Sí lo pueden ver? El otro carbono está aquí. ¿Cuál será la diferencia? Pregunta de examen. ¿Cuál será la diferencia? Y ¿Están separados? Otro detalle. Observen, por favor, en esta parte, R1, grupo R o cadena lateral, parte variable. Entonces, de aquí hay una ramificación, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que me llama la atención ahora, a diferencia de esto. Hay una justificación muy importante. Observen, este tiene el carbón alfa aquí, pero tiene aparte otro carbón en esta ramificación. Bien, entonces lo dejamos. Y entonces tiene como encabezado, ¿qué es un aminoácido? ¿Sale? ¿Qué es un aminoácido? Y ahí nuevamente volvemos a leer. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas. ¿Sale? Lo leyó el compañero y lo volví a leer. Bien, queda la pregunta ahí pendiente. Vale. Y entonces aquí, observen en la columna, cada una de las columnas dice, no polares, hidrófobos, polares sin carga en la parte intermedia y con carga positiva. Y entonces, hidrófobos, ¿a qué creen que esté referido, compañeros? Hidrófobos. Ya en quinto semestre tienen que manejar algunas palabras. ¿Quién dice? Ricardo. Ponga su cámara, por favor. Ricardo, ¿qué dijo? ¿Qué dice? No dijo nada. ¿Pregunta? Daniel Estrada, por favor, su cámara. Bueno, es a lo que se refería el compañero Johan Guevara, que habrá algunos elementos que son solubles en agua y otros no. En este caso, los hidrófobos, fobos significa miedo o rechazo o algo por el estilo. Por lo tanto, aquí estaría la situación de que algunos elementos son solubles y otros no.
Los no polares no son solubles en agua, por lo tanto se pueden clasificar de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, es cuestión del manejo del lenguaje. Manejo del lenguaje. Entonces, ahí está todo esto. Ácido glutámico, serina SS, valina. Los nombres de estos, valina, leucina, isoleucina, etcétera, ya los han visto en fechas anteriores y estuvieron en otra clase. Clasificación de las proteínas. Daniel, por favor. Hoy vamos a concluir el tema de las biomoléculas, de las proteínas en particular y sus elementos. Clasificación de las proteínas, por favor, Daniel. Sí, a ver, según su composición química y física, las proteínas se pueden clasificar en, número 1, proteínas simples, también conocidas como holoproteídos. Están conformadas solo por aminoácidos o sus derivados, albuminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, albumoides, histonas y protaminas. 2, 4, 6, 7. Ahí se ven que las proteínas simples, también conocidas como holoproteídos, están conformadas solo por aminoácidos o sus derivados. Proteínas simples, también llamadas holoproteídos, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Gracias, Daniel. Gracias por la lectura. Vamos a la siguiente. Observen este detalle. Aquí hay un elemento que vamos a ver en la próxima semana. ADN. Dice, médula octamero de histonas. Ya empezó la complicación. Sale ADN, aquí está, nucleosoma, histona, H1, bla, 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 bla. Observen en la parte izquierda algo relacionado con lo que acaba de leer el compañero. Estructura de la proteína histona. ¿Sale? Nada más así pónganlo, escríbanlo como un subtítulo. Estructura de la proteína histona. Y entonces mencionan ahí, entre paréntesis, algo con el ADN aparece. ¿Sale? Algo con el ADN aparece o relacionado con ADN. Hasta ahí nada más, ¿de acuerdo? Quiero que esta la dejemos un poquito para más adelante. Vámonos un poquito más adelante. Bien. Compañero Cortina, Ricardo, ¿puede usted leer esta parte de aquí, por favor? Proteínas compuestas. Ya. Proteínas compuestas o conjugadas. Heteroproteídos. Están formados por diversas sustancias presentes en sus aminoácidos. ¿Le continúo? Sí, por favor. Nucleoproteínas. Proteína más ácido nucleico. Glicoproteínas. Proteínas más carbono. Muy bien. Proteína. Ahí es lipoproteínas. Y el último es metaloproteínas. Bien. Proteínas compuestas o conjugadas. Heteroproteídos. ¿Sale? Están formadas por diversas sustancias presentes en sus aminoácidos. Los elementos son estos nucleoproteídas o proteínas, las glicoproteínas, fosfoproteínas, que es una proteína más fósfora,
la proteína más carbohidrato es un glicoproteínas y la proteína más ácido nucleico es un nucleoproteína. Sale. Entonces, vamos a ir complicando un poquito más el tema, pero esto quiero que por favor se acuerden un poquito, ¿de acuerdo? Porque cuando vayamos a ADN y ARN, nos van a mencionar estas cosas, ¿sale? Entonces dice nucleoproteínas. Algo que estaba en las nucleoproteínas son proteínas más ¿qué? Proteínas más ¿qué? Irene Reyes. Más ácido nucleico. Nucleoproteínas son las proteínas más ácido nucleico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí nos marcan una imagen medio, pues, llamativa, con muchos colores y demás. ¿Sale? Entonces, nucleoproteínas. La pregunta sería, ¿cómo están formadas las nucleoproteínas? ¿Cómo están formadas las nucleoproteínas? Respuesta, ¿cuál sería la respuesta? Proteína más ácido nucleico. Más ácido nucleico. Bien, y luego veríamos dónde encontramos el ácido nucleico. ¿Sale? Ricardo Ramos, puede poner su imagen, por favor, no su fotografía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta acá hay 7 compañeros. Bien, 5. Perfecto. Ahorita pasamos lista porque me faltan algunos compañeros ahí que no puedo identificar. Sale pues. Nucleoproteínas. Las proteínas más los núcleos ¿de qué? Ácido nucleico, ¿no? Bien, observen esta cuestión. A ver. Se fue muy lejos. Se brincó bien feo. Ya llegamos, claro. Nucleoproteínas. ¿Sale? Ya lo dijo Guevara. Sí, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Johan Guevara? Bien. Fui yo. Apellido, es Ramos, ¿verdad, Ricardo? Perdón, es que son parecidas las voces. Proteínas que han sido desnaturalizadas. Escriban ese subtítulo, por favor. Proteínas que han sido desnaturalizadas. ¿Va usted en carro, Cortina? Gustavo Sí, Cortina, profe. ¿vas en carro? Sí. ¿Vas en la combi? No. ¿En qué vas? ¿En el autobús? En camioneta. Ah, bueno. Pero vas con tu familia para no preguntarte. Porque a lo mejor van otras personas, ¿no? Sale. No, voy con mi familia. Bueno, entonces sí te puedo preguntar. Sale, pues. Entonces, Ricardo, ¿puedes leer, por favor, proteínas que han sido desnaturalizadas? Sí. Proteínas que han sido desnaturalizadas. Se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de estructuras de orden superior, quedando en la cadena polipépdica,
reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Bien, te saltaste entre paréntesis, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Te lo saltaste. Y entonces se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de las estructuras de orden superior. Esto es un poco importante. Desnaturalizada relacionamos con la pérdida de estructuras de orden superior, secundarias, terciarias, cuaternarias. Y aquí menciona algo interesante, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Ninguna estructura tridimensional fija. ¿Sale? Entonces las desnaturalizadas pierden la parte superior, las estructuras de orden superior, que son secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Sale? Observen, estado nativo. Estado nativo tiene una forma, una figura, etc. Pero a mí me llama la atención estos elementos. Pongan atención aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué le sugiere esto cuando pasamos al estado desnaturalizado? ¿Qué le sugiere eso? Que se Diga, se dígalo. se separó de la... Bueno, se separó. Se rompe, ¿no? Nada más se rompió por alguna situación. ¿De acuerdo? Ricardo, ponga su cámara, por favor. Bien. El estado desnaturalizado, observen que ese elemento, la proteína, como que se extendió. Antes tenía una figura, así como si fuera un mecate, una cuerda, que tenía cierta figura. Y al romper esos elementos, como que se extiende, y entonces a eso se le llama la proteína desnaturalizada. ¿De acuerdo? A eso se le llama desnaturalización, cuando la estructura de orden superior se rompe, secundaria, terciaria. Y entonces observe que esas líneas que se rompen nos marcan una HS, HS, HS. Y entonces, ya nomás tenemos 10 minutos de la clase. Observe la situación de la proteína, ¿sí? Y entonces, cuando se rompe o cuando tiene cierta situación, los elementos HS, 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 tienen una situación ahí muy importante. Se puede romper y se forma un lazo extendido o se forma un lazo medio enredado o de otra manera, pero ya no tiene la estructura como se pudiera ver una proteína naturalizada. Entonces, esas son las formas de la misma proteína, pero ya desnaturalizada. Observe que aquí está extendida y luego hay una flechita y nos las lleva a una forma parcialmente intermedia, ¿no? Folded, folded. Y entonces aquí está este elemento carboxílico, observe, el elemento carboxílico y el elemento amino. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero ese elemento amino es el encargado, observe, de la unión y de la nueva estructura. ¿Sale? Y entonces aquí abajo dice conformación nativa u original. ¿De acuerdo?
un aminoácido. Una amina que es una parte de las proteínas. Entonces, quiero que por favor observen esto, ¿sí? Y ya con esto tenemos más o menos 7 minutos y medio para poder hacer nuestro resumen y para poder concluir el trabajo que ustedes van a hacer para presentar esta semana. El trabajo que ustedes van a presentar para esta semana, me decían algunos, ¿cómo o qué o por qué? Y me avientan un resto de hojas. Me avientan muchas, ¿cómo se puede decir? Recortes de archivos. No, el trabajo que ustedes van a hacer es un tríptico de los dos lados con dibujitos clasificando las biomoléculas. En ese trabajo del tríptico que van a hacer de los dos lados, nuevamente les digo, nombre, grupo, fecha o semana a la que pertenece el trabajo, grupo, objetivo del trabajo, objetivo del tríptico. El objetivo sería entender qué son las biomoléculas, cómo se clasifican y qué elementos lo forman. Entender qué son las biomoléculas, cómo se clasifican, qué lo conforman, etc. Y luego, cuando dan algún ejemplo, mencionan un dibujito. Biomoléculas primarias, elementales, secundarias, las secundarias, bla, 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 o orgánicas, inorgánicas, algún ejemplo, cuáles los elementos más frecuentes de las biomoléculas, proteínas, glúcidos, aminoácidos, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces todo eso en un tríptico, pero su nombre, grupo, fecha o semana a la que pertenece este trabajo. ¿Sale? Y entonces ya lo mandan, el tríptico bonito. No utilicen marcadores que atraviesan la hoja, la marca. ¿Sale? Entonces, de eso se va a tratar el trabajo de esta semana. ¿Preguntas? Johan, dígame. ¿Se lo podría mandar a su WhatsApp? Es que estoy teniendo problemas con el Drive y esas otras cosas. Sí, al WhatsApp está bien. Sí. Y entonces en la transición en el futuro vamos a ir poco a poco y a lo mejor ya las clases van a ser a través del Classroom. ¿De acuerdo? Y entonces ya poco a poco y entonces las tareas las suben al Classroom. Pero poco a poco vayan más o menos practicando para esta situación. Yo ya estoy practicando un poquito. Diga, Ramos. ¿Ya hay carpeta para subir? Perdón. ¿Hay carpeta Drive para subir sus trabajos? No hay todavía, pero las voy a abrir en un Drive para que ustedes abran el Drive y ahí la depositen. ¿De acuerdo? Okay. Voy a poner carpeta por nombre de ustedes y ahí ya las depositan para que todos estén fácilmente accesibles. Y en este caso, por ejemplo, alguien tiene problemas con subir información a través de un Drive, pero tal vez para la próxima semana ya tenga yo abierta, clasificada, las carpetas por grupo y todo, con su nombre, para que ustedes ya más abran el Drive y ahí depositan sus trabajos, ¿de acuerdo? Poco a poco. Por el momento, mándenlas, pero ¿saben qué es importante? Que diga semana, número tal, fecha tal, objetivo del trabajo, bla, 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 de la materia, biología, del quinto semestre, grupo C, etcétera. Todo eso. Objetivo, clasificación,
de las biomoléculas, entender esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Y entonces ya, como es un tríptico por las dos partes, cada una de las caras de la hoja la utilizan para poner la información general, ¿de acuerdo? Y entonces queda bonito y no tienen que estar llenando hojas y hojas y mandar fotografías de cosas que en la imagen o en la fotografía a lo mejor no se puede leer. Imagínate. Y ahora, si lo separo un poquito, se va a dificultar. Pero si lo hacen a través de un tríptico, más o menos, ahí está. Y van haciendo como si fuera un mapa mental, ¿de acuerdo? Clasificación, biomoléculas primarias, se clasifican de esta manera, sus elementos son estos, biomoléculas secundarias, bla, 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 orgánicas, no orgánicas, bla, 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 bla. Su clasificación, qué otros elementos hay en las biomoléculas, proteínas, glúcidos, etcétera. Luego, ¿qué es un aminoácido y su clasificación? ¿Qué es un elemento amina? ¿Qué es un carboxilo? Y entonces lo van haciendo así por elementos que vayan conformando toda la idea de lo que vimos en esta semana. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Entonces, pues ya hice más o menos el resumen de toda la semana. Diga, Ricardo. Yo tengo 3 trabajos. ¿Hay más? Bueno, Este es el final de la semana, el que redondea todo. ¿De acuerdo? Y entonces, de los que ya mandaste, como están clasificados a lo mejor para una semana anterior o para la semana pasada, quiero que por favor ya le den una seriedad y digan semana número 2, semana número 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya tenemos menos de un minuto. Si ya se corta, nos vemos en la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? no, ninguna. ¿No? Bien. Antes de que se corte, vamos a cerrar la presentación y ya nomás hay 8 elementos, ya se fueron los otros. Sale. Bien, entonces, pues nos vemos el lunes. Gracias por su atención y pasemos lista con los que hay. 3,